Le di a mi cuñada una llave de la casa de vacaciones de mi familia para que pudiera visitarla cuando quisiera, pero empezó a aparecer sin avisarme y luego me exigió que cancelara mi reunión familiar anual porque quería la casa solo para ella, así que estoy en una situación extraña y necesito ayuda. Soy dueña de una hermosa casa de vacaciones que ha estado en mi familia durante generaciones. Originalmente perteneció a mi abuela, quien la apreciaba profundamente y creó allí muchos recuerdos maravillosos. Cuando ella falleció, la casa pasó a mi madre, quien la cuidó muy bien y la mantuvo como un refugio especial para nuestra familia. Lamentablemente, hace 3 años mi madre perdió su batalla contra el cáncer y la casa quedó para mí. Como soy hija única, no había hermanos con quienes compartirla, así que la responsabilidad y el privilegio de mantenerla en la familia recayeron completamente en mí. Ahora que estoy casada con mi esposo Richard, esta casa de vacaciones ha seguido siendo una parte importante de nuestras vidas. Hemos llevado allí a nuestra hija muchas veces a lo largo de los años, creando nuestros propios recuerdos hermosos en un lugar que ya contiene tanta historia familiar. Siempre que tenemos la oportunidad, hacemos maletas y escapamos a este refugio tranquilo, disfrutando de la nostalgia y la serenidad que ofrece. Con el tiempo, Richard y yo hemos trabajado en actualizar la casa, haciendo renovaciones y rediseñando diferentes partes para que se adapten mejor a nuestro estilo y necesidades. Aunque hemos modernizado algunos aspectos, también nos hemos asegurado de preservar su encanto y el valor sentimental que tiene para mí. En una de las veces que visitamos, llevamos con nosotros a la hermana de Richard. Ella nunca había estado allí antes y, desde el momento en que llegó, se enamoró completamente del lugar. Es fácil ver por qué, ya que está escondido en un campo tranquilo y pintoresco, lejos del ruido y el ajetreo de la vida cotidiana. La casa tiene un enorme patio trasero perfecto para relajarse o celebrar reuniones, y una impresionante piscina que hace que los días calurosos de verano sean mucho más agradables. Es el tipo de lugar que se siente como un tesoro oculto, donde el tiempo se ralentiza y la vida se vuelve más simple. A lo largo de los años, mi cuñada me ha mencionado varias veces lo afortunada que soy de haber heredado una casa de vacaciones tan hermosa. Siempre he expresado cuánto desearía tener algo así, un lugar lleno de recuerdos felices, transmitido a través de generaciones. Para dar algo de contexto, tanto mi esposo Richard como su hermana tuvieron una infancia muy difícil. Sus padres luchaban contra una adicción severa a las drogas y entraban y salían de la cárcel durante toda su vida. Debido a esta inestabilidad, Richard y su hermana fueron colocados en hogares de acogida a una edad temprana. Nunca tuvieron un hogar estable al que llamar propio, mudándose constantemente entre diferentes hogares de acogida, sin saber nunca qué deparaba el futuro. Fue una forma dura de crecer, llena de incertidumbre y dificultades. A pesar de todo lo que vivió, Richard trabajó increíblemente duro para construir una vida mejor para sí mismo. En cuanto consiguió un trabajo estable, tomó una decisión que le cambió la vida, adoptó a su hermana menor y se la llevó a vivir con él. No quería que ella pasara la vida sola ni que sufriera más de lo que ya había sufrido. En muchos sentidos, se convirtió en más que un hermano para ella, fue su protector, su proveedor y lo más parecido a un padre que ella tenía. Por esta razón, su vínculo sigue siendo increíblemente fuerte hasta el día de hoy. Han pasado por muchísimo juntos y, pase lo que pase, siempre se respaldan el uno al otro. Cuando conocí a Richard por primera vez, él fue muy abierto sobre su infancia difícil. Me contó sobre las luchas que él y su hermana habían enfrentado creciendo, la inestabilidad, los hogares de acogida y la falta de una estructura familiar real. Pero lo que más destacaba era el profundo vínculo que compartía con su hermana. Ella no era solo su hermana, era alguien a quien prácticamente había criado y cuidado. Habían pasado por todo juntos y era evidente que ella significaba el mundo para él. Por eso, cuando aparecí en su vida, su hermana no fue precisamente acogedora. Le tomó tiempo acostumbrarse a mí. Richard era la única familia real que ella tenía y era extremadamente protectora con él. Al principio, mantenía la distancia y no era particularmente amable. De hecho, a menudo era indiferente, ni siquiera se molestaba en llamarme por mi nombre. Admito que fue difícil al principio. Hubo momentos en los que podía ser bastante hiriente y yo sentía que me ponía a prueba a su manera. Pero no me lo tomé como algo personal porque entendía de dónde venía. Ella había pasado toda su vida dependiendo de Richard y la idea de que alguien nuevo llegara y potencialmente cambiara su dinámica debía de ser aterradora para ella. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a notar cuánto me amaba Richard, lo seria que era nuestra relación y lo feliz que lo hacía. Lentamente, empezó a abrirse conmigo y nuestra relación empezó a mejorar. A lo largo de los años, los tres nos hemos vuelto increíblemente cercanos. Como Richard y su hermana no tienen otros familiares y yo no tengo hermanos, realmente solo somos nosotros tres. Por eso,
Cuando mi cuñada expresó tristeza por no haber recibido nunca ningún tipo de herencia familiar, realmente me impactó. Nunca había recibido nada de su familia biológica, ni reliquias, ni una casa de la infancia, ni tesoros sentimentales transmitidos a través de generaciones. Podía notar que, en el fondo, eso le dolía. Después de pensarlo, tomé una decisión y decidí darle una llave de la casa de vacaciones de mi familia. Le dije que ella era familia para mí y que, por esa razón, estaba completamente de acuerdo con que viniera a la casa. Le aseguré que podía visitarla cuando quisiera siempre y cuando me avisara primero, para que nuestros horarios no se cruzaran. Ella se mostró encantada, prácticamente rebosante de emoción, y aceptó con entusiasmo el acuerdo, prometiendo que siempre me avisaría antes de planear una visita. Al principio, mi cuñada respetaba nuestro acuerdo. Siempre me llamaba antes de hacer planes para visitar la casa de vacaciones, tal como habíamos acordado. Pero luego, el año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que rompió nuestro acuerdo me enteré cuando recibí una notificación de mi cámara de seguridad de la casa de vacaciones. Cuando revisé las imágenes, me sorprendió verla allí, ella no me había mencionado nada de antemano. La llamé de inmediato para preguntarle qué estaba pasando. Se disculpó diciendo que no había tenido mala intención y que simplemente había olvidado avisarme. Prometió que, de ahora en adelante, siempre se comunicaría conmigo antes de visitar. Decidí creerle y dejarlo pasar, suponiendo que había sido solo un error aislado. Pero no mucho después lo volvió a hacer. Esta vez no era solo una visita sin aviso. Había traído a alguien con ella. Cuando revisé las imágenes de seguridad, vi a un hombre que nunca había visto antes. Ni Becher ni yo teníamos idea de quién era. En ese punto yo estaba frustrada. La llamé otra vez y le recordé que teníamos una regla simple: solo avísame antes de venir. No se trataba de controlar cuándo podía visitar, sino de asegurarnos de que nuestros horarios no chocaran. Resultó que Becher y yo habíamos estado planeando ir a la casa ese mismo fin de semana, y si ella solo hubiera llamado, podríamos haberlo arreglado con anticipación. En lugar de entender mi frustración, lo minimizó como si no fuera nada. Me dijo con total despreocupación que estaba demasiado emocionada por pasar tiempo con su hombre y que realmente no había planeado nada. Rápidamente quedó claro que había llevado a ese hombre misterioso allí para lo que parecía ser una escapada romántica de fin de semana. A pesar de mi irritación, decidí dejarlo pasar otra vez. No quería convertirlo en un problema mayor de lo que ya era, pero en el fondo me dejó un mal sabor de boca. Yo le había dado esa llave como un gesto de amor y confianza, y ella estaba empezando a aprovecharse de ello. Sin embargo, cuando Becher y yo visitamos la casa de vacaciones el fin de semana siguiente, justo después de la pequeña escapada de mi cuñada, no estaba preparada para lo que encontré. En el momento en que entré, pude notar que algo no estaba bien. La casa, de la que siempre me había enorgullecido mantener limpia y acogedora, estaba completamente desordenada. Los suelos estaban pegajosos, como si alguien hubiera derramado bebidas por todas partes y nunca se hubiera molestado en limpiarlas. El bote de basura estaba rebosado con botellas vacías de alcohol, evidencia de lo que claramente había sido un ambiente tipo fiesta. Pero lo peor era el dormitorio. Estaba hecho un desastre. La cama estaba desarreglada, las sábanas estaban por todas partes y toda la habitación tenía un aire de descuido, como si no se hubiera hecho ni el mínimo esfuerzo por ordenarla. Estaba absolutamente furiosa. No se trataba solo de que el lugar estuviera sucio, sino del total irrespeto que demostraba. Ella había dejado la casa en ese estado sin siquiera molestarse en llamarme para informarme. Había salido de allí sabiendo perfectamente que eventualmente yo sería quien lo encontraría. La realización me golpeó fuerte, claramente había dado por sentado mi amabilidad. La llamé de inmediato, apenas pudiendo contener mi enojo. Le pregunté directamente a quien creía que le tocaría limpiar después de ella. Yo había ido a la casa de vacaciones esperando un fin de semana tranquilo, solo para encontrarme con un desastre que ahora tenía que resolver. En lugar de asumir la responsabilidad, respondió con indiferencia que simplemente había olvidado limpiar, y luego tuvo la audacia de decirme que, como éramos familia, no pensó que me ofendería tanto lo sucio que había quedado todo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dejé muy claro que ese comportamiento era inaceptable para mí. Le advertí que, si planeaba visitar nuevamente, tenía que informarme primero, de lo contrario, ya no era bienvenida. Mi voz fue firme y, por primera vez, no endulcé mi frustración. Durante las siguientes horas, en lugar de relajarme como había planeado, me encontré restregando pisos, sacando basura y restaurando la casa a su estado normal. Richard ayudó también.
Solo después de todo ese trabajo agotador pudimos finalmente sentarnos y relajarnos. Todos estos incidentes empezaron a cambiar la manera en que veía a mi cuñada. Estaba empezando a verla con otros ojos. No estaba cometiendo pequeños errores, estaba aprovechándose de mi generosidad, asumiendo que yo siempre lidiaría con las consecuencias. Y esa realización dolió. Este fin de semana se supone que es especial. Cada año, mi familia se reúne en honor a mi mamá para celebrar su vida. Es una tradición que hemos mantenido desde que ella falleció, una forma de recordarla y apreciar el lazo que compartimos. Mi papá, mi abuelo y algunos de mis primos cercanos se reúnen en la casa de alguien y simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Este año yo estaba emocionada por organizarlo en la casa de vacaciones de mi familia. Richard y yo lo habíamos estado planeando durante semanas, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Pero hoy, solo un día antes de la reunión, mi teléfono vibró con una notificación de seguridad. Mi estómago se hundió, sabía exactamente lo que significaba. Cuando revisé la cámara, se confirmó mi peor sospecha. Mi cuñada estaba en la casa de vacaciones otra vez, y por supuesto no se había molestado en pedirme permiso. Esta vez incluso había llevado a 2 de sus amigas. Normalmente yo la llamaría, la regañaría por no informarme y luego, a regañadientes, lo dejaría pasar. Pero esta vez era diferente. No era solo otro fin de semana cualquiera en el que pudiera dejar de lado mi frustración. Tenía planes importantes. Planes que involucraban a mi familia, mis tradiciones y honrar a mi madre, y ahora mi cuñada una vez más se había entrometido en mi espacio sin permiso. No dudé. La llamé de inmediato exigiendo saber por qué había aparecido sin avisarme otra vez. Ella respondió que acababa de salir de una relación de 1 mes y necesitaba tiempo para procesar su trauma, como si eso de alguna manera justificara irrumpir en mi casa familiar sin previo aviso un día antes de un evento importante que yo había estado planeando durante semanas. Dijo que me habría informado justo después de que ella y sus amigas ya se hubieran instalado. Según ella, asumió que no sería un problema para mí de todos modos. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Esto no era olvido. Esto no era un error inocente. Esto era derecho. Ella sabía que debía pedir permiso. Sabía que esta casa me pertenecía y aún así lo ignoró deliberadamente, asumiendo que lo que ella quisiera hacer tendría prioridad sobre mis planes, mis límites y mi generosidad. Le dije firmemente que Richard y yo llegaríamos mañana. Le expliqué que este fin de semana era mi reunión familiar anual, algo que hacíamos cada año en honor a mi madre. Le señalé que habíamos estado planeando organizarlo en la casa de vacaciones de mi familia durante semanas y que ella debería haber preguntado antes de presentarse sin avisar. Sin embargo, a pesar de mi frustración, aún intenté ser considerada. Le dije que si ella y sus amigas realmente querían quedarse en mi casa, eran más que bienvenidas a unirse a la reunión. Después de todo, no quería echarlas solo por hacerlo. Pero en el momento en que sugerí esto, su actitud cambió por completo. Se negó de inmediato, dejando claro que no tenía ningún interés en ser parte de nuestro evento. En lugar de reconocer que había cruzado un límite, se aferró a su postura y argumentó que yo no estaba siendo justa. Según ella, necesitaba este fin de semana para relajarse con sus amigas y tener a mi familia allí arruinaría su tiempo. Luego, como si tuviera algún derecho a exigir algo, tuvo la desfachatez de sugerir que yo debería ser quien cambiara mis planes. Insistió en que debía mover la fecha de mi reunión familiar o encontrar otra ubicación para organizarla, para que ella y sus amigas no fueran molestadas. Estaba atónita. El nivel de derecho era increíble. Allí estaba ella, en una casa que no le pertenecía, una casa a la que solo podía ir gracias a mi generosidad, diciéndome a mí, la propietaria, que reorganizara mis planes porque ella había decidido a último momento que quería una escapada privada. En ese momento, cualquier paciencia que me quedaba desapareció por completo. Esto era una falta de respeto absoluta y oficialmente había llegado a mi límite. Le dije simple y claramente que no iba a pedirle a mi familia que reorganizara sus horarios solo porque ella había aparecido sin avisar y decidido que quería la casa para ella sola. Si quería una escapada sin interrupciones con sus amigas, entonces tendría que buscar su propio alojamiento y rápido, porque Richard y yo llegaríamos mañana sin importar qué. Fue entonces cuando ella perdió por completo el control. Empezó a discutir furiosamente, con un tono lleno de frustración y autocompasión. Me acusó de ser desconsiderada, actuando como si yo fuera quien estaba imponiéndome sobre sus planes, cuando en realidad era ella quien había irrumpido en mi espacio sin permiso. Luego, como si intentara manipularme para que cediera, afirmó dramáticamente que yo estaba arruinando sus planes y que necesitaba este fin de semana como una escapada de salud mental. En ese punto ya había escuchado suficiente.
No iba a permitir que me manipulara haciéndome sentir mal por mantener mis límites. Sí, entendía que había pasado por mucho en su vida. Sí, sabía que estaba dolida por su ruptura, aunque solo había estado con el hombre durante un mes. Pero nada de eso le daba derecho a exigir que yo cambiara mis planes o actuar como si mi generosidad fuera algo a lo que tiene derecho. Está actuando como si fuera la dueña del lugar y oficialmente estoy cansada de soportarlo. Ida actualización 1. Quiero tomar un momento para agradecer a todos los que han compartido sus pensamientos sobre mi situación. Aunque algunos de ustedes son simplemente duros, leer sus consejos me está dando la confianza para finalmente establecer el límite que debería haber puesto desde el principio. Para quienes preguntan, Silla siempre ha sido un poco arrogante, aunque siempre lo dejé pasar por el bien de mi esposo. Por ejemplo, cuando Becher y yo nos casamos, ella hizo un pequeño berrinche porque según ella debería haber sido mi dama de honor. Hizo un gran escándalo diciendo que merecía un papel especial porque era la única familia de él. Cuando le dije con suavidad que ya había elegido a alguien más, se disgustó y me ignoró durante semanas. Y ha habido múltiples ocasiones en las que se invitó sola a cenar sin avisar y luego se quejó de lo que cociné. Una vez incluso bromeó diciendo que, como nunca tuvo una madre de verdad, yo debería asumir ese papel y cocinar para ella más a menudo. Así que sí, la actitud de derecho siempre estuvo allí. Pero a pesar de sus tendencias egoístas, dejé pasar las cosas porque quería mantener la paz. También seguí justificándola porque me daba pena su crianza y quería que sintiera que tenía una familia. Pero la familia no se trata solo de dar, también se trata de respeto. Y la dura verdad es que ella no me está respetando, ni a mí, ni a mi hogar, ni a mi generosidad. Para cualquiera que esté luchando por establecer límites, que esto sea un recordatorio, ser amable no significa ser un felpudo. Puedes amar a alguien y aún así decirle que no. Puedes querer lo mejor para ellos y aún así negarte a permitir que se aprovechen de ti. En cuanto a mi cuñada, aún no he decidido qué hacer a continuación, pero sí sé algo con certeza, esta es la última vez que pasa por encima de mí. Actualización 2. Justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más ridículas, mi esposo me llamó desde el trabajo hace unos minutos. Aparentemente, mi cuñada decidió llevar su queja directamente a él, quejándose como una niña pequeña sobre cómo yo estaba desalojando a un miembro de la familia que estaba sufriendo y siendo insensible a sus problemas de salud mental. Podía prácticamente escuchar la frustración en la voz de Richard mientras me explicaba lo que estaba pasando. Él tampoco estaba cayendo en su dramatismo, de hecho, estaba tan molesto como yo. Estuvo de acuerdo en que ella no tenía ningún derecho a aparecer en nuestra casa sin pedir permiso primero y que su comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Para intentar calmar la situación, incluso hizo un esfuerzo extra para ser generoso. Ofreció pagar la habitación de hotel más cercana para que Sil y sus amigas pudieran tener la escapada de fin de semana que tanto deseaba. Era una solución completamente razonable. Ella aún tendría su tiempo a solas y nosotros aún podríamos organizar nuestra reunión familiar como estaba planeado. Pero por supuesto, eso no era suficiente para ella. Insistió en quedarse. No quería un hotel, quería mi casa y la quería bajo sus condiciones. A este punto ya ni siquiera me sorprende. Solo estoy lista para contraatacar. Ella no es una víctima aquí, de hecho, está siendo consciente y deliberadamente arrogante, manipuladora y completamente irrespetuosa. Actualización 3. A este punto ya he tenido suficiente. Sil quiere actuar con derecho, quiere comportarse como si mi propia casa no fuera mía para controlar. Bien. He decidido tomar la ruta mezquina. Llamé a la policía sobre ella. Les informé con calma que alguien había entrado en mi propiedad, porque eso es exactamente lo que es, allanamiento. Sil no tiene derecho a estar allí, dado que se niega a irse incluso cuando Becher ofrece pagar un hotel, no tengo ninguna razón para seguir siendo amable. Después de la llamada, no pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara a la casa de vacaciones y, como era de esperarse, en el momento en que llegaron recibí una llamada furiosa de mi cuñada. Estaba gritándome, exigiendo que le dijera al oficial que ella tenía permiso para estar allí, pero no lo hice y le recordé que, de hecho, no tenía mi permiso. Le dije con calma que había ignorado repetidamente mis límites, que había sido advertida antes y que esto era completamente culpa suya. Intentó discutir, intentó hacerse la víctima, pero nada de eso importó. La policía no tardó mucho en tomar su decisión. Ella y sus amigas fueron arrestadas por allanamiento. No me siento mal en absoluto, ni un poco. Porque al final del día yo le di todas las oportunidades para respetar mi espacio, pero ella dio por hecha mi generosidad y trató la casa de mi familia como si fuera su propiedad personal. Pues ahora sabe que no estoy jugando.
Mi esposo no tenía idea de lo que había hecho hasta que recibió una llamada frenética de su hermana, sollozando y gritando para que la sacara bajo fianza. Estaba histérica, actuando como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable contra ella. Seguía llorando diciendo que no podía creer que yo llegara a tales extremos por algo tan trivial. Cuando Becher llegó a casa esta noche, inmediatamente intentó hablar conmigo al respecto. No estaba exactamente enojado, pero sí claramente abrumado. Dijo que podría haberla convencido de irse eventualmente si yo solo hubiera esperado un poco más. Pero yo no estaba dispuesta a escucharlo. Lo miré directamente a los ojos y le dije exactamente por qué hice lo que hice. Su hermana había ignorado mis límites repetidamente. Había llegado una y otra vez a mi propiedad sin pedir permiso, y esta vez incluso llegó al punto de exigir que cambiáramos nuestros planes por ella solo porque había tenido una ruptura de un mes. Le pregunté directamente, ¿qué tipo de adulto actúa así? ¿Quién en su sano juicio piensa que puede simplemente apoderarse de la casa de otra persona y luego hacer un berrinche cuando se le dice que se vaya? Dejé muy claro para Richard que yo no era una tonta. Había sido más que paciente con ella antes porque la consideraba familia. La dejé salirse con la suya múltiples veces, a pesar de mi frustración. Pero esto cruzó una línea y ella necesitaba aprender que sus acciones tienen consecuencias. Le dije a mi esposo que si su hermana estaba llorando por lo injusto que era esto, entonces tal vez, solo tal vez, este era el llamado de atención que necesitaba urgentemente en su vida. Ella había tratado mi amabilidad como un derecho, algo que podía aprovechar cuando quisiera, pero ahora finalmente entendería que yo no era alguien a quien se pudiera faltar el respeto. Le dije claramente, es hora de que aprenda su lección y esperaba que él me respaldara en esto, porque al final del día ella era su hermana, pero esta era mi casa y yo estaba cansada de ser amable. Y solo para asegurarme de que no haya más sorpresas, ya he decidido que mañana cambiaré las cerraduras. No más acceso. No más visitas sin aviso. No más tratar mi casa como su resort personal de vacaciones. Sue puede hacer todos los berrinches que quiera, puede llorar sobre lo injusto que es, pero al final del día me niego a permitir que vuelva a suceder. Actualización 4. A pesar de todo el caos con mi cuñada, mi esposo y yo seguimos adelante con nuestra reunión familiar anual tal como estaba planeada y fue increíble. Mi papá, mi abuelo y mis primos se presentaron y pasamos todo el fin de semana recordando, riendo y celebrando la memoria de mi mamá. Para esto estaba destinada la casa, reuniones familiares llenas de amor y respeto, no a alguien tratándola como un hotel gratuito. Richard y yo también tuvimos una larga conversación sobre todo lo que había pasado. Admitió que al principio estaba sorprendido por lo mucho que habían escalado las cosas entre su hermana y yo, pero después de pensarlo, se dio cuenta de que yo había hecho lo correcto. Vio cómo su hermana había ignorado mis límites una y otra vez y entendió por qué finalmente me había plantado firme. Incluso estuvo de acuerdo en que cambiar las cerraduras era la mejor decisión. No había manera de que volviéramos a lidiar con esto otra vez. Pero por supuesto, Sil no había terminado de hacer un espectáculo de sí misma. Unos días después de salir bajo fianza, corrió directamente a las redes sociales y escribió una publicación larga y dramática sobre cómo la había traicionado y hecho que la arrestaran por un malentendido trivial. Se pintó como una miembro de la familia que sufría y que solo intentaba encontrar paz mientras yo, la villana sin corazón, la había metido en la cárcel sin piedad. Claramente esperaba obtener simpatía y que la gente la apoyara, y al principio parecía que su plan estaba funcionando. Algunos de sus familiares lejanos y amigos cercanos de la familia comenzaron a comentar en su apoyo, llamándome cruel e insensible por tratar así a la familia. Actuaban como si yo simplemente hubiera echado a una pobre mujer indefensa sin razón alguna. Sin embargo, yo no iba a permitir que distorsionara la verdad para hacerse ver como una víctima. Así que escribí mi propia publicación con cada detalle. Expuse toda la historia, como le había dado una llave por amabilidad, como había ignorado la única regla simple que le pedí, como repetidamente apareció sin permiso, dejó mi casa hecha un desastre e incluso trató de exigir que cambiara mis planes para acomodarla. Y lo más importante, dejé muy claro que la había advertido múltiples veces antes de involucrar a la policía. Eso fue todo lo que se necesitó. En el momento en que la gente leyó mi versión, todo cambió. Uno por uno, los que la apoyaban empezaron a retractarse. Los comentarios pasaron de simpatía a incredulidad hacia ella. Incluso algunos de sus partidarios iniciales empezaron a llamarla arrogante y dijeron que ella estaba 100% equivocada. Algunos incluso dijeron que yo había sido demasiado amable al permitirle salirse con la suya durante tanto tiempo. Basta con decir que quedó destrozada en los comentarios. Ahora sí la ha quedado completamente en silencio. Pensó que podía manipular la narrativa a su favor, pero lo único que hizo fue exponerse aún más. En cuanto a mí,
estoy completamente en paz. Mi reunión familiar fue un éxito. Mi esposo está totalmente de mi lado, las cerraduras están cambiadas y ahora todos saben exactamente qué tipo de persona es ella. Actualización 5. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Como era de esperarse, el caso de Sil sí llegó a la corte porque continué con los cargos. Ella intentó hacerse la víctima, pero al final del día el allanamiento es allanamiento. Como era su primera ofensa, solo recibió una multa menor, lo cual, honestamente, fue más misericordia de la que merecía. Desde entonces no ha osado hablarme, ni una palabra. Sin disculpas falsas, sin intentos de fingir cordialidad, solo silencio total y, sinceramente, lo prefiero así. Pero lo más interesante es cómo todo esto ha afectado su relación con Richard. Siempre han sido extremadamente cercanos, pero ahora las cosas están tensas entre ellos. Ella cree firmemente que Richard debería divorciarse de mí por lo que hice. Está convencida de que arruiné su vida y de que él nunca debió ponerse de mi lado. Sinceramente cree que ella es la víctima aquí y que él debería cortarme a mí, no a ella. Pero Richard le ha dicho claramente que fue ella quien cruzó la línea. Fue ella quien ignoró mis límites y fue ella quien se hizo arrestar. Le recordó que yo la advertí múltiples veces antes de tomar acciones legales y que, en lugar de respetar mi casa, decidió tentar su suerte. No hace falta decir que a Sil no le gustó escuchar la verdad. Ella cree que su hermano la ha traicionado por no apoyarla ciegamente y ahora su relación está tensa. Básicamente está molesta con él porque, por primera vez en su vida, él no está fomentando su comportamiento. A este punto no me importa si está enojada porque Richard eligió apoyar a su esposa en lugar de a su hermana arrogante y allanadora. Ese es su problema, no el mío. Yo solo estoy feliz de que todo este drama haya terminado y finalmente puedo disfrutar de mi casa de vacaciones sin preocuparme nunca más por invitados inesperados o no deseados.